Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión estaremos conversando con Carlos Delfrade, escritor, periodista y político. Actualmente ocupa un cargo como diputado provincial en la provincia de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Con Carlos estuvimos hablando sobre diferentes problemáticas que ocurren no solo en la ciudad de Rosario, sino en Santa Fe y en la Argentina. Una de ellas es el narcotráfico. Carlos, esposa autorizada, fue uno de los denunciantes de los monos y muchísimas investigaciones que él ha presentado fueron demostradas en la justicia. También hablamos sobre agrotóxico. Carlos fue una de las primeras personas que empezó a tomar dimensión del mal que producen. Lo dice en la entrevista. Por lo tanto, no demoro más sobre esta introducción conversando con Carlos Delfrade. Carlos, muchas gracias por estos minutos que nos estás dando en este canal de YouTube que se llama Conversando Entrevistas. En este caso, conversando con Carlos Delfrade. Cuando analizaba cómo arrancar esta entrevista me dio mucha curiosidad, de seguro lo debe haber respondido ya varias veces, pero cuando te metiste en la política, ¿en algún lado se deja el periodista o el periodista es muy difícil de dejarlo de lado? No, imposible. En mi caso imposible porque para mí la base del periodismo es la base de la política y la educación. Escuchar bien para contar bien lo que le pasa a la gente. Eso lo decía Rodolfo Walsh y siempre estoy utilizando las mismas armas en definitiva porque no entiendo la política ni el periodismo ni la educación sin buena información y para buscar buena información hay que hacerlo siempre y me parece que es lo mismo. Acá lo que pasa es que además de generar información tenés que generar ideas para solucionar lo que estás denunciando y eso me parece un desafío hermoso, pero no, de ninguna manera, la base de mi vida, de mi existencia es el periodismo. Y hay algo que también siempre me impresionó, es que siempre diste tu celular, tu número de celular en diferentes lugares donde Sí, estuviste. Eso es bueno, una característica muy tuya. ¿Eso alguna vez te trajo un inconveniente? ¿Alguna vez tuviste un mensaje malintencionado, algo? sí, puede ser que me hayan pasado un montón de cosas, pero generalmente lo más grave siempre ha pasado de frente y en momentos muy, pero muy difíciles. Y no tuvo que ver con el celular. El celular realmente es una herramienta para democratizar la comunicación y me parece que es indispensable que la gente lo tenga, porque muchas veces la gente tiene que denunciar cosas y no puede poner la cara porque está en el medio del problema y hay que poner la cara por la gente. Por eso soy de la idea de compartir el celular. Pasa que también estuviste en dos cosas importantes y donde detrás también hay gente muy poderosa y con malas intenciones, como uno fue el caso de los monos, donde tal vez los jóvenes tuvimos mucha información a través de tus investigaciones, y después algo que también me interesaba entrar era un poco sobre el tema de agrotóxicos. Y sobre lo último, te quería consultar, ¿cuándo empezás a tomar dimensión vos, Carlos, de lo que producía, el mal que produce los agrotóxicos en la sociedad? A principio de la década del 90, porque la década del 90 trajo acá en la ciudad de Rosario el surgimiento de un grupo muy importante que fue el Taller Ecologista. Y el primer informe que hizo el Taller Ecologista fue un informe de Greenpeace sobre lo que significaba los agrotóxicos. Década del 90, incluso antes de la llegada de la soja. Era muy importante eso porque era una información que Greenpeace traía a nivel internacional y siempre me llamó mucho la atención. Ese tema y el de los medicamentos siempre lo seguí y a partir de lo que fue el boom sojero, eso siempre fue permanentemente la idea de difundir sobre eso. ¿Y cómo venimos sobre temas agrotóxicos? ¿Cada vez peor? ¿Cómo lo puedes evaluar? Yo creo que es directamente proporcional a lo que estamos viendo con el fuego de los humedales. Hay un negocio que se come la naturaleza y que se come la vida del ser humano. No hay mayores dosis de valentía en los sectores políticos mayoritarios que son los que tienen el poder, los que gobiernan en la nación, en las provincias, para generar leyes contra los agrotóxicos. De hecho, en la provincia de Santa Fe, la ley que hay es de 1995, quedó muy vieja, por eso se viola permanentemente, y es indispensable tener un cachito de valentía para poder mejorar esta situación. Uno de los argumentos que uno escucha de la gente que defiende, por así decirlo, es que no está comprobado que produzcan un mal. ¿Eso claramente es mentira o de dónde se basan en decir de que no hay ninguna investigación? Me imagino que lo que dicen eso, pensándolo que lo dicen con buena fe, porque no le han llegado información directa y concreta.
pero simplemente hay que buscar los informes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los registros incluso de Naciones Unidas sobre todo esto para ver que los agrotóxicos generan realmente enfermedad y producen un malestar profundo en la naturaleza. Por eso es tan importante el fallo del juez de Rafaela de esta semana prohibiendo la fumigación a no menos de 1000 metros de los cascos urbanos. Eso me parece muy importante porque es un principio precautorio que nosotros generalmente usamos en nuestro proyecto de ley que cuesta mucho que se trate en la Cámara de Diputados. Ni hablemos en la de senadores, donde ya lo dejaron fenecer. Y algo que pasa respecto a los envases que se usan de glisofato, hay una parte productiva que los reutilizan diciendo que supuestamente eso se puede recuperar. ¿Se pueden recuperar esos envases? No, no. Lo que se puede hacer siempre, y nosotros lo ponemos en la ley, es que un solo envase, ese solo envase, tiene que ser utilizado únicamente para otra cuestión de contenido vinculado al glifosato o al fertilizante o lo que sea, pero siempre el mismo, no es que se recicla para otra cosa, tiene que ser usado para lo mismo, y si no, en todo caso, después tiene que ser descartado mediante una técnica determinada, tampoco es biodegradable ni mucho menos, así que es indispensable saber que los envases tienen que ser siempre los mismos, son reutilizables, pero no reciclables, y que no se puede utilizar para otra cosa. Y bajo ese desconocimiento que hay de la gente, no sé cómo vos lo querés definir, Carlos, si es de desconocimiento o hay una parte que quiera hacerse la desconocida sobre el tema. Yo creo que hay una gran capacidad de negacionismo hoy en la sociedad argentina, pero en casi toda la sociedad del mundo. Hemos visto movilizaciones para quemar barbijos, cuestiones irracionales verdaderamente. Me parece que esas cuestiones también se mueven especialmente en temas vinculados a la cuestión económica relacionada a la producción agropecuaria. Así que creo que hay mucho negacionismo. Igualmente hay que difundir mucho más. Por eso es preciso mayor decisión política de los gobiernos para hablar sobre los peligros de los agrotóxicos. Y sin embargo, parece que no es uno de los temas centrales, obviamente que en tu caso sí, pero de los grandes gobiernos no es algo que se debata No, de los, ampliamente. no, no, ni de los gobiernos ni de los grandes partidos políticos, salvo excepciones, porque dentro de los grandes partidos políticos siempre hay gente que quiere transformar la realidad, pero los gobiernos de por sí no los ponen en la agenda. Y ahí viene una pregunta que tal vez sea difícil de responder. ¿Y por qué? Porque representan más los intereses de las grandes empresas que los intereses de la salud y de la ecología. Eso es la triste resignación de muchos sectores políticos al poder económico, al poder del dinero. Y esa es una enfermedad grave que venimos décadas y décadas en la democracia. Tenemos que recuperar la dignidad y la autonomía de la política frente al poder económico. Algo que quería consultarte, Carlos, que aprovechando también todas tus investigaciones e incluso el día a día en el cual estás respecto al narcotráfico, a veces nos pasa, en este caso, cuando uno escucha Rosario o Buenos Aires, que cuando pasa algo parece que uno toma, debe seguir todavía el negocio de la droga, bueno, vos lo debes saber más que nadie. ¿Cómo estamos bajo ese panorama del narcotráfico? Está muy dura la situación, hoy tenemos en lo que va de septiembre una cantidad de homicidios muy grande, posiblemente el septiembre más duro en los últimos 5 años que tenemos en la provincia de Santa Fe por la cantidad de homicidios, y eso es por el reacomodamiento del negocio narco en los grandes barrios de Santa Fe y de Rosario. Y para colmo de males, ya con una característica muy brasileña, de que los grupos que están manejando el narcotráfico están dentro de la cárcel y desde la cárcel manejan todo esto. Y esa es una característica muy de San Pablo, por eso te digo la cuestión brasileña, y me parece que eso ya está instalado lamentablemente acá en la provincia de Santa Fe. Y bajo ese punto, ¿cuáles crees que son las medidas necesarias para ir a ese plan de erradicación? ¿Qué crees que sería lo necesario para ir, bueno, a un plan de ir erradicando la droga, por lo menos en los grandes puntos de Argentina? Para mí 3 puntos fundamentales que son el acuerdo político para la eliminación de los nichos de corrupción de la policía. Todas las fuerzas políticas tienen que pelear para eso y ponerse de acuerdo. Ir contra el lavado de dinero, que es el verdadero nexo que atraviesa todos los negocios mafiosos.
Y el tercer punto de vista, que es fundamental, la reducción de la circulación de armas. Hoy es más fácil encontrar un arma en cualquier barrio de cualquier lugar de la provincia de Santa Fe que encontrar trabajo. Esos tres puntos tienen que ser los pilares básicos para construir seguridad democrática hoy en la provincia de Santa Fe. Y yendo un poco a la ciudad de Rosario, cuando uno escucha de los monos, parece que uno lo habla en pasado. Digamos, ¿los monos es pasado o en realidad eso fue expandiéndose y ahora está en otras manos? No, hoy están los hijos de los monos, sigue el negocio y siguen peleando incluso ámbitos donde antes no se metían, por ejemplo en el norte de la ciudad de Rosario, en Granadero Baigorria, hasta hay noticias que hablan de su expansión hacia Córdoba. Así que estamos viendo los monos en una sucesión y cada vez con mayor ferocidad. Así que sí continúa la cuestión de los monos. ¿Y qué pasa ante, digamos, la justicia, las fuerzas policiales, digamos, para dónde estarían mirando que no se está viendo, digamos, esta cuestión? Algunos lo están mirando, lo están investigando, pero evidentemente sigue siendo muy pesado el entramado de relaciones que hace posible la continuidad de estos negocios. Y bajo ese punto, sobre las fuerzas policiales, ¿crees que a veces le faltan herramientas o que necesitarían de un mejor plan para poder contener esta problemática? No, falta decisión política, valentía. Un poquito de valentía y organización y que tanto los integrantes de la justicia como de la policía y de la política no trabajemos en la corrupción, sino que trabajemos para la gente. Y ahora, yendo un poco a tus investigaciones, Carlos, algo que te quería preguntar era, ¿recibiste alguna vez amenazas? ¿Alguna vez sentiste, digamos, miedo de estar metido detrás, digamos, bueno, de gente muy poderosa y con malas intenciones? Amenazas de muerte he recibido muchísimas. Las últimas han sido muy duras y venían de Alvarado, que hoy está detenido y que me tenían en una lista de asesinados. Es un problema cuando vienen esas amenazas porque yo siempre pienso en mis hijas. Pero hay que seguir. Lo único que queda siempre es seguir. Y ante eso, ¿tomaste algunas precauciones? ¿Tuviste alguna respuesta? Ninguna, 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 ninguna. Sigo ¿Y por adelante. qué es lo que te mueve, Carlos? ¿Cuál es, digamos, obviamente siempre es tratar de mejorar, pero me imagino que también en tu cabeza debe estar el futuro de muchos jóvenes, que incluso muchos caen en manos de esa gente? Pienso que es lo que tengo que hacer y especialmente de cara a mis hijas intentar luchar para dejarle una realidad mucho mejor que la porquería esta que estamos viviendo. Y bajo ese punto, obviamente que estaríamos hablando de un escenario que todavía no se sabe, pero ¿cómo imaginás 10 años? 10 años hacia adelante, ¿en qué camino vamos si no cambiamos el rumbo? Viene complicado el problema. La gran cuestión en la Argentina es resolver la concentración de riquezas en pocas manos, tener política para distribuir a partir de la generación de puestos de trabajo, y eso me parece que tiene que llevar a una construcción política de transformación y no de simplemente gerenciamiento de los intereses económicos. Ese es el gran desafío. Y ante eso de las grandes riquezas, hablamos de grandes riquezas, lavado de dinero, narcotráfico, agrotóxicos, ¿en algún momento se conecta entre sí esos puntos que estuvimos mencionando? Sí, sí, el punto central es el capitalismo. El capitalismo le ha puesto plazo fijo al planeta porque justamente ha hipotecado hasta la cápsula espacial, hasta el planeta Tierra lo ha metido justamente con límite por la explotación irracional de las personas, de la naturaleza, del planeta, y todo lo que está detrás en el fondo es el sistema que ha endiosado al dinero y ha generado entonces una alteración total de la vida humana, en donde la vida vale muy poco frente al dinero. Eso es lo que me parece que es la lucha profunda y permanente y lo que une todo lo que estamos charlando. Bajo ese punto del capitalismo se está empezando a ver algunas partes en redes sociales, sobre todo precisamente algunos comunicadores, por así decirlo, de una idea libertaria en el cual, bueno, obviamente que sus principales argumentos es el capitalismo, modelo de Estados Unidos, incluso bastante duros, por así decirlo. ¿Por qué crees que ahora vuelve algo que parecía que el neoliberalismo de los 90 había quedado un poco en el tiempo? ¿Por qué ahora se vuelve al debate algo que no funcionó en aquel entonces?
que la democracia por ahora no ha dado respuestas estructurales y eso genera mucho malestar, mucho rencor, y eso va acumulando irracionalidad. La irracionalidad va generando odio y eso son casi los huevos de la serpiente del fascismo. Eso ya pasó en Brasil, ya pasó en Estados Unidos, y está pasando en la Argentina. Creo que lo que estamos viendo es un brote del fascismo y todos esos sectores en realidad son fascistas. Y ante eso te decía a los jóvenes, pero algo que se ve en las marchas anticuarentena, un dato que llama mucho la atención, es gente mayor de edad, gente muy grande, pongámosle 60 años en adelante, y que se supone que ya vivieron a lo mejor épocas oscuras del país, y que sin embargo, a veces, desde algunos sectores de la marcha, dicen, no, antes, tenemos que volver, digamos, a lo que era antes, y rozando con los peores años de la Argentina. Esa gente, ¿qué sector representa? Al fascismo argentino, a la gente que reivindica el terrorismo de Estado, es gente muy peligrosa, la cual no le interesa pensar, sino simplemente imponer su punto de vista sobre los demás. Frente a eso no hay que responderle de la misma manera, sino que siempre hay que tratar de ser tolerante y tratar siempre de poner argumentos frente a los discursos que están o plagados de miedo o plagados de odio. Y me parece que frente a eso siempre es indispensable la racionalidad, mostrar argumentos, mostrar tolerancia, para mostrar que somos diferentes y que intentamos que lo humano esté por encima de los negocios, y eso me parece que es fundamental. Carlos, para agradecerte estos minutos que te tomaste, como último, te quería hacer una consulta, una leve reflexión del gobierno de Alberto Fernández, digamos, ¿cómo lo podés definir? A mí me interesa que le vaya muy bien al gobierno de Fernández, yo lo voté obviamente para que no gane de nuevo el macrismo, y creo que Fernández tiene algunos elementos muy interesantes en regular el capitalismo. Ahora hay ciertos sectores en la Argentina que ni siquiera se bancan que lo regulen, eso es lo que está pasando, eso es lo que sucedió con Vicentín, por ejemplo. Así que para mí es indispensable que le vaya bien, y también apuesto a que los sectores verdaderamente transformadores que tiene el peronismo dentro del gobierno de Fernández tengan más fuerzas para incidir aún más en la marcha de un gobierno que en medio de la pandemia todavía no ha mostrado los principales objetivos de su gobierno, especialmente a la hora de lo que significa democratizar la riqueza, democratizar la cultura, democratizar la política, democratizar la tierra, las viviendas, para que la gente de una buena vez y por todas en un país tan rico viva bien. Y ahora bajamos un poquito, gobernador, Perotti, ¿cómo lo podés definir? No, es un hombre conservador que menos mal que tiene a Fernández como presidente y siempre baja las ideas que toma Fernández, pero es un hombre muy conservador y que está en la misma estructura mental que en los años 90, y eso hoy ya no tiene mucho sentido, porque si la pandemia demostró algo es que el Estado tiene que estar presente. Carlos, te agradecemos mucho por estos minutos, te envío saludos desde aquí, de Melincue, y bueno, también aprovechar para decir que admiro mucho todos tus trabajos, todas tus investigaciones que hiciste y que bueno, que fue muy importante en especial para los jóvenes. Un abrazo muy grande para vos, para toda la muchachada de Melincue, y a seguir. Nadie va a protagonizar la historia si no lo hacemos nosotros. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, chao, chao.